Buenas noches. Pónganse cómodos y permitan que su mente inicie un viaje. Hoy vamos a hablar de la quietud, de ese silencio infinito, aterciopelado, propio del cosmos, donde las estrellas nacen y mueren. Solemos creer que al observar esta oscuridad, buscamos la respuesta a si estamos solos en el universo. Pero ¿y si estamos haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si el secreto más profundo que esconde el cosmos no tiene que ver con quién más lo habita, sino con qué más existe justo a su lado? Imaginen por un instante que uno de nuestros telescopios más potentes, diseñado para mirar el pasado del universo, se desvió por accidente, solo una fracción de segundo, y fotografió algo que nadie debería haber visto jamás. Un fragmento de otra realidad. La narración de hoy es la historia de esa fotografía, una instantánea que podría cambiarlo todo. Prepárense para escuchar cómo un procedimiento científico rutinario se convirtió en un descubrimiento capaz de derrumbar los fundamentos de nuestra cosmovisión. Pero antes de sumergirnos en la historia, establezcamos el contexto necesario. Entendamos cómo funcionan los ojos de la humanidad que miran hacia el abismo. Hablamos de grandes observatorios y telescopios espaciales. Nombres como Hubble o James Webb son familiares para todos. Su misión principal es recolectar luz. Luz proveniente de objetos tan distantes que su radiación ha viajado hacia nosotros durante millones, y a veces miles de millones de años. En esencia son máquinas del tiempo. Nos muestran cómo eran las galaxias en su juventud. Una de las técnicas más conocidas es la llamada fotografía de campo profundo. Los astrónomos eligen un segmento minúsculo, aparentemente vacío y absolutamente oscuro del cielo. Luego apuntan el telescopio durante cientos de horas, recogiendo cada fotón, cada mínima partícula de luz. El resultado es que, en esa imagen donde antes solo había negrura, aparecen miles de galaxias, miles de mundos nuevos. Es un trabajo rutinario, pero meticuloso. Los datos llegan a la Tierra, son procesados por complejos algoritmos y, finalmente, analizados por científicos. En este inmenso flujo de información, entre billones de píxeles, los astrónomos buscan la confirmación de sus teorías. Pero a veces, muy rara vez, encuentran algo para lo que ningún manual los había preparado. Nuestra historia arranca en el Observatorio Cronos, un complejo situado en la cima de una montaña remota, perdida en los Andes. Allí, en el aire enrarecido y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, un equipo de astrofísicos trabajaba en el proyecto denominado Campo Profundo Omega, Omega Deep Field. El objetivo era ambicioso, aunque habitual para la ciencia moderna: trazar el mapa más detallado de una de las secciones más antiguas del universo observable. Los meses se sucedían. El telescopio, obediente, escudriñaba el punto asignado, recolectando preciosos fotones. Los datos se acumulaban en los servidores, transformándose en gigabytes de información sin procesar que tardaría años en analizarse. Era una labor casi mecánica, hasta meditativa. Nadie esperaba sorpresas. El universo, a pesar de toda su inmensidad, se rige por leyes. Y esas leyes, los científicos de Cronos las conocían al dedillo. En el transcurso de una de esas noches rutinarias, bajo un cielo cristalino, estaba de guardia el Dr. Aris Thorne, un especialista joven pero increíblemente talentoso en el procesamiento de datos astronómicos. Su tarea consistía en monitorear la calibración del equipo y realizar el análisis primario de las imágenes entrantes. Para él, esa era quizás la noche número 100 o 200, haciendo exactamente lo mismo. El monótono parpadeo de las pantallas, el suave zumbido de los sistemas de refrigeración y las interminables líneas de código desfilando ante sus ojos. Bebía un café que ya se había enfriado, mientras revisaba perezosamente la última tanda de datos recopilados en las últimas horas de observación. Y entonces, en la esquina de uno de los miles de fotogramas, algo captó su atención. Era apenas visible. Simplemente unos cuantos píxeles que se comportaban de forma anómala. No se parecían a una estrella,
ni a una galaxia distante. De hecho, no se parecían a nada conocido en el catálogo de objetos celestes. Era una anomalía. ¿Qué es exactamente una anomalía en una imagen astronómica? Para un lego en la materia, podría sonar a algo místico o misterioso. Pero para un científico es simplemente pan de cada día, parte de la rutina. El espacio está plagado de interferencias. Un satélite que pasa zumbando puede dejar una raya brillante. Una partícula de alta energía, el llamado rayo cósmico, al impactar la matriz del telescopio, puede generar un punto luminoso o un patrón caprichoso. Incluso el equipo en sí puede fallar, creando píxeles muertos o píxeles rotos. Los campos gravitatorios de objetos masivos, como los cúmulos de galaxias, pueden curvar la luz de fuentes más distantes, generando ilusiones ópticas conocidas como lentes gravitacionales. Todos estos son artefactos estándar que los astrónomos aprenden a reconocer y a filtrar. De hecho, existen paquetes de software completos diseñados específicamente para limpiar las imágenes de este tipo de basura espacial. Y lo que Aris Thorne vio, a primera vista, parecía encajar en una de estas categorías. Era una estructura diminuta, apenas visible, que recordaba a una tela de araña fina y luminosa. Era demasiado geométricamente regular para hacer ruido aleatorio, y demasiado tenue para tratarse de una estrella. La primera idea de Aris fue que se trataba de la traza de un rayo cósmico, que había impactado el detector en un ángulo muy inusual. Ejecutó el algoritmo de verificación estándar. El programa comparó la toma anómala con la anterior y la siguiente. Si hubiera sido un rayo cósmico, habría aparecido en un solo fotograma y desaparecido de inmediato. Pero la estructura permanecía ahí. Estaba estática. Esto era extraño. Muy extraño. Realizó un diagnóstico del sensor. Todos los sistemas funcionaban con normalidad, sin fallos, sin sobrecalentamientos, sin ninguna desviación. La anomalía no estaba en el telescopio. Estaba ahí afuera, en el espacio. A la mañana siguiente, Aris le mostró sus hallazgos a la directora del proyecto, la doctora Evelyn Reed. Ella era una mujer de mediana edad, de mirada afilada y penetrante, reconocida como una de las astrofísicas más rigurosas del mundo. Había dedicado su vida al estudio del universo, y no toleraba el diletantismo ni las conclusiones precipitadas. Evelyn le echó un vistazo a la imagen del monitor de Aris, frunció el ceño y, sin mediar palabra, comenzó su propia comprobación. Abrió la consola e introdujo comandos a la velocidad del rayo. Revisó los registros de actividad del telescopio de esa noche. Estudió los datos de los sensores de clima espacial. Ejecutó varias pruebas complejas en busca de errores de hardware. Su veredicto fue rápido e inapelable. Es una imagen residual de una estrella muy brillante que se coló en el campo de visión durante una calibración hace unas semanas. Sentenció, sin siquiera mirar a Aris. El sensor a veces retiene fantasmas de objetos extremadamente luminosos. Aplícale el filtro de depuración profunda y olvídate del tema. Era la explicación más lógica y sencilla. El fenómeno de las imágenes fantasma era de sobra conocido, pero Aris ya había descartado esa opción. Había rastreado en el archivo todas las tomas de calibración de los últimos 6 meses, y ni una sola estrella brillante había pasado por esa región del cielo. Intentó rebatirla, pero la doctora Reed ya se había dado la vuelta hacia su mesa, dándole a entender que la conversación había concluido. Para ella, el asunto estaba zanjado. La ciencia no tolera el sensacionalismo construido sobre datos débiles. Hay protocolos, hay procedimientos estándar. Y la anomalía de Thorne encajaba perfectamente en la categoría de ruido estadístico que debía ser eliminado para poder avanzar. Pero Aris no podía aceptarlo. Algo en esa estructura fina y luminosa no le permitía quedarse tranquilo. Era demasiado elegante. Emanaba una lógica que no podía ser propia de una interferencia aleatoria. Los días se sucedían, pero Aris Thorne seguía completamente obsesionado con aquella extraña imagen. Aunque oficialmente se dedicaba a sus tareas rutinarias, cada minuto libre,
Cada anochecer, volvía a investigar esa anomalía. Se sentía completamente poseído por el misterio. Sabía que estaba poniendo su reputación en juego. Si al final resultaba haber invertido semanas persiguiendo un artefacto mundano, algo que simplemente había pasado por alto por inexperiencia, su carrera en la alta ciencia estaría acabada. Pero su intuición, ese sexto sentido que distingue a un buen científico de uno excepcional, le decía que estaba al borde de un descubrimiento trascendental. Decidió abordar el problema desde un ángulo diferente. Si no era un error de medición ni un objeto dentro de nuestra galaxia, ¿sería algo que estaba más allá de ella? Comenzó a analizar la luz emitida por la misteriosa estructura. La espectroscopía, el proceso que descompone la luz en sus colores constituyentes, como lo hace un prisma, permite determinar la composición química, la temperatura, la velocidad y la distancia del objeto. Era la base misma de la astrofísica. Cuando Aris obtuvo los primeros resultados del análisis espectral, no podía creer lo que veían sus ojos. Los datos carecían de sentido. El espectro no coincidía con ningún tipo conocido de estrella, nebulosa o galaxia. Es más, presentaba líneas de absorción y emisión que, según las leyes conocidas de la física atómica, simplemente no deberían existir. Era como intentar leer un libro escrito en un idioma con un alfabeto y una gramática completamente ajenos. Una y otra vez, revisó los cálculos, buscando desesperadamente un error en sus programas. Pero no había error. La luz de ese objeto se comportaba como si procediera de un lugar regido por otras constantes fundamentales. Por otras leyes de la naturaleza, la clave para medir distancias en el universo es el corrimiento al rojo, von Redshift. Debido a la expansión del universo, cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. La luz que emite, mientras viaja hacia nosotros, se estira, desplazándose hacia la parte roja del espectro, que es la de mayor longitud de onda. Midiendo este corrimiento, se puede calcular la distancia. Es como el sonido de una sirena de ambulancia, más agudo cuando se acerca, más grave cuando se aleja. Con la luz sucede exactamente lo mismo. Aris intentó calcular el corrimiento al rojo para su anomalía, y de nuevo, se topó con lo imposible. El programa arrojaba valores que eran, a veces, positivos, otras veces negativos y otras, un valor nulo. Era como si la luz del objeto se estuviera alejando, acercando y permaneciendo quieta, todo a la vez. Un completo sinsentido físico. Este fue el momento exacto en que la ligera inquietud de Aris se transformó en un horror frío y palpable. Estaba sentado solo, en medio de la noche, en el silencio sepulcral del observatorio, mirando unas cifras que le gritaban que el universo, aquel que había estudiado toda su vida, tal vez no estaba organizado como él creía. Decidió asumir un riesgo. Para obtener una imagen más nítida de la estructura, necesitaba combinar datos de varias noches de observación. Este proceso se conoce como stacking o apilamiento. Exige una potencia computacional enorme. Aris usó, en secreto, los recursos del servidor principal del observatorio, disfrazando el procesamiento como una calibración estándar. Esperó durante horas, mientras el ordenador apilaba cientos de imágenes, descartando el ruido y amplificando la señal útil. Y cuando la imagen final apareció por fin en la pantalla, contuvo la respiración. La telaraña luminosa se había definido con mayor claridad. Ahora era evidente que no se trataba de una estructura caótica. Estaba formada por nodos e hilos que los conectaban. Parecía una red neuronal, o el mapa de una ciudad brillando en la noche, una ciudad del tamaño de una galaxia. Con las manos temblorosas, Aris imprimió la imagen y se dirigió al despacho de la doctora Reed. No dijo una palabra. Simplemente deslizó la hoja sobre el escritorio. Evelyn levantó la vista de sus papeles. Le echó un vistazo rápido al fragmento, luego otro, más prolongado. Su rostro, habitualmente imperturbable, se transformó. Lentamente, tomó el papel, acercándolo a la luz. Permaneció en silencio durante varios minutos, observando la compleja estructura luminosa.
Después, miró a Aris. En sus ojos ya no había condescendencia, solo asombro. Y quizás miedo. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Aris le explicó todo. El espectro sin sentido, el imposible desplazamiento al rojo, los resultados del apilamiento de imágenes. Habló de forma rápida y entrecortada, temiendo que, una vez más, no le creyera. Pero Evelyn escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio un buen rato, con la mirada fija en la fotografía. ¿Comprendes lo que significa si tienes razón?, preguntó por fin. Aris asintió. Lo comprendía. Si no era un objeto de nuestro universo, solo podía ser una cosa, un objeto de otro. Una ventana, una punción en el tejido de la realidad a través de la cual habían vislumbrado algo que yacía más allá de su mundo. Era una hipótesis tan monstruosa e improbable que pronunciarla en voz alta parecía una locura. Sin embargo, no existía otra explicación que encajara con todos los datos que habían recopilado. Toda la física conocida afirmaba que un objeto así no podía existir. Por lo tanto, existía en un lugar donde operaban leyes físicas distintas. Ese mismo día, el proyecto Campo Profundo Omega fue suspendido de forma extraoficial. Toda la potencia del observatorio, Cronos, se reorientó en secreto hacia el estudio de un único y diminuto sector del cielo. Las semanas siguientes se transformaron en una intensa sesión de brainstorming. Aris y Evelyn operaban bajo el más estricto secreto, compartiendo su enigma solo con un puñado de colegas de máxima confianza. Se convirtieron en una especie de cazafantasmas científicos, empeñados en demostrar la existencia de algo en lo que ni siquiera ellos terminaban de creer. Revisaron el equipo una y otra vez. Convocaron a ingenieros para que realizaran un diagnóstico completo del telescopio, inventando excusas plausibles para justificarlo. Pero la instrumentación estaba en perfecto estado. Apuntaron hacia la misma zona del cielo con otro telescopio menos potente, ubicado en otra parte del mundo. Y este también detectó una anomalía débil, apenas perceptible. Esta fue la confirmación crucial. El objeto era real. No era producto de un error instrumental aislado. Ahora la prioridad era comprender su naturaleza. ¿De dónde había podido surgir? La hipótesis de un universo alternativo sonaba a ciencia ficción pura. La ciencia exige formulaciones mucho más rigurosas. Fue entonces cuando uno de los físicos teóricos que habían reclutado, un anciano profesor llamado Dr. Liam Fane, pronunció la palabra que lo cambiaría todo: brana. En la teoría de cuerdas, uno de los campos más avanzados y complejos de la física moderna, nuestro mundo tridimensional es solo una de las muchas branas o membranas que flotan en un espacio-tiempo multidimensional conocido como hiperespacio. Imaginen una pila de hojas de papel. Cada hoja es un universo individual con sus propias leyes. En esa dimensión superior, pueden estar infinitamente cerca unas de otras. Pero nosotros, seres con percepción tridimensional, no podemos verlas ni interactuar con ellas. Estamos atrapados en nuestra propia hoja de papel. Sin embargo, la teoría predice que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, la colisión de branas o poderosas perturbaciones gravitacionales, podría ocurrir una filtración. La gravedad, e incluso la luz, de una brana universo, podría manifestarse brevemente en otra. La hipótesis del Dr. Fane era tan elegante como escalofriante. De pronto, todas las anomalías que Aris y Evelyn habían encontrado cobraban sentido. Un espectro sin lógica aparente. Por supuesto. La luz provenía de un universo regido por constantes físicas diferentes, donde los átomos emiten en otras frecuencias. ¿Un corrimiento al rojo que desafía toda explicación? Lógico. El objeto no se estaba alejando de nosotros dentro de nuestro espacio. Se encontraba en otra dimensión y nuestra concepción de la distancia simplemente no se aplicaba a él. ¿Y qué decir de la estructura reticular de geometría perfecta? Podría tratarse de una megaestructura artificial, creada por una inteligencia superior.
o quizás una simple formación natural sujeta a las leyes de aquel, el otro, universo. No estaban mirando al objeto, estaban mirando su sombra, proyectada sobre la pared de nuestro mundo. Era comparable a si seres bidimensionales que habitan un plano vieran la sombra de un objeto tridimensional que pasara por encima. No entenderían su forma ni podrían explicar su naturaleza, pero sabrían con certeza que se enfrentaban a algo que superaba los límites de su realidad. El equipo del Cronos se había topado con la sombra de una dimensión superior. La idea era tan abrumadora que los científicos fueron incapaces de trabajar durante varios días. Deambulaban por los pasillos del observatorio, mirándose unos a otros, intentando asimilar la magnitud de lo que, tal vez, acababan de descubrir. Todo el conocimiento humano, la historia, la religión y la filosofía se habían construido sobre la axioma de que nuestro universo es todo cuanto existe. Y ahora, en una pequeña hoja de papel impresa, tenían la prueba de lo contrario. La humanidad no era simplemente una de incontables civilizaciones en el cosmos. Éramos uno de los incontables universos en el multiverso. La revelación trajo consigo una carga de responsabilidad. ¿Qué debían hacer con semejante hallazgo? ¿Hacerlo público? Imaginemos los titulares. Científicos demuestran la existencia de mundos paralelos. Esto no provocaría solo una revolución científica. Esto desataría el caos, los cimientos religiosos, filosóficos y sociales sobre los que se sostenía nuestra sociedad podrían desplomarse de la noche a la mañana. ¿Qué valor tendría la vida humana si existe un número infinito de otros universos con un sinfín de otras personas? ¿Qué significado tendrían nuestras leyes y nuestra moral si, justo al doblar la esquina, en otra dimensión, rigieran reglas completamente distintas? Evelyn Reed, como directora del proyecto, tomó una decisión difícil y contundente. La información no debía trascender los límites de su pequeño grupo. Al menos, no por ahora. Necesitaban recabar muchos más datos, obtener pruebas irrefutables, antes de siquiera considerar compartir el descubrimiento con el mundo. El trabajo continuó bajo un secreto aún más estricto. Clasificaron el proyecto con el nombre en clave de fantasma. Cada día enfocaban el telescopio hacia la anomalía, intentando captar cualquier cambio. Y los cambios existían. La estructura no era completamente estática. Parpadeaba y pulsaba de forma apenas perceptible, como si estuviera respirando. A veces, ciertas partes se volvían más brillantes, otras, por el contrario, se atenuaban. Los científicos supusieron que la ventana entre los mundos era intrínsecamente inestable. Solo captaban destellos aleatorios, breves instantes en los que el velo entre las realidades se hacía más fino. Intentaron hallar algún patrón en esas pulsaciones, vincularlas a eventos concretos de nuestro universo, erupciones de rayos gamma, ondas gravitacionales, pero no había correlación alguna. La vida del fantasma se regía por sus propios ritmos, incomprensibles para ellos. Era, al mismo tiempo, frustrante y absolutamente fascinante. Aris Thorne estaba obsesionado con la premisa de que la luz del fantasma encerraba algo más que una imagen. Contenía información. Si realmente era una civilización avanzada, ¿acaso no estarían transmitiendo algún tipo de mensaje o datos? Comenzó a someter las pulsaciones lumínicas a los rigores del criptoanálisis, buscando patrones no aleatorios, un código subyacente. Desplegó los algoritmos de reconocimiento de patrones más avanzados, diseccionando cada mínima oscilación en brillo y color. La mayor parte de sus esfuerzos resultaron inútiles. El caótico centelleo persistía. Pero entonces, un día, después de meses de labor continua, uno de sus programas finalmente arrojó un resultado inesperado. Había detectado un patrón fractal complejo y recurrente dentro de la señal. Los fractales, esas estructuras matemáticas que se repiten a sí mismas en diferentes escalas, son comunes en la naturaleza. Los vemos en los copos de nieve, la línea costera o el sistema circulatorio. Pero el fractal que Aris había descubierto era demasiado complejo. Contenía una cantidad abrumadora de información. No parecía ser un fenómeno natural,
sino el producto inequívoco de una inteligencia. Era como si alguien, desde el otro lado, hubiera utilizado el código fractal para transmitir un mensaje. Esto era un avance monumental. Ya no tenían solo la imagen de otro mundo, tenían un contacto potencial. Pero, ¿cuál era ese mensaje? Descifrarlo era imposible. Requeriría conocer la matemática y la física del universo en el que se había concebido ese código. Era una cerradura para la que jamás tendrían la llave. Aún así, el mero hecho de su existencia lo cambiaba todo. Significaba que el fantasma no era una simple anomalía natural, era un artefacto, o al menos, portaba la huella inconfundible de una actividad inteligente. Más allá del velo existía alguien o algo, y esa entidad era capaz de manipular el tejido mismo de la realidad, a un nivel que la humanidad ni siquiera podía comenzar a concebir. El hallazgo del patrón de información marcó un antes y un después. Ya no se trataba de una simple anomalía. Era la evidencia de que no solo existía una física distinta, sino, potencialmente, una inteligencia ajena. Evelyn Reed se dio cuenta de que su pequeño equipo ya no podía mantener el secreto. Los riesgos eran incalculables. ¿Qué sucedería si otra institución científica tropezaba con el mismo objeto y hacía públicos los datos antes, sin entender su trascendencia real? Debía actuar, y hacerlo con extrema cautela. A través de canales cifrados, contactó con la directiva del Consorcio Científico Internacional, al que pertenecía el Observatorio Cronos. No reveló todos los detalles. Solo insinuó el hallazgo de un fenómeno que desafiaba el modelo estándar de la física, solicitando una reunión de emergencia de alto nivel. 2 semanas después, la reunión tuvo lugar en Ginebra bajo un secretismo absoluto. La lista de asistentes era reducida. Los directores de las principales agencias espaciales, un par de premios Nobel de Física y algunos representantes gubernamentales encargados de la ciencia y la seguridad nacional. Evelyn y Aris expusieron sus datos. Presentaron imágenes, gráficos de análisis espectral, cálculos de desplazamiento al rojo y, lo más importante, el patrón fractal oculto dentro de la señal. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Acostumbrados a trabajar con magnitudes claras y mensurables, los científicos y burócratas observaban la pantalla con una mezcla de perplejidad y asombro reverencial. Interrogaron los datos, intentaron encontrar fallos en los cálculos, buscaron explicaciones alternativas. Pero el equipo de Cronos ya había verificado y descartado exhaustivamente cualquier posible explicación de origen terrestre. Al concluir la presentación, el escepticismo había desaparecido por completo. Todos comprendieron que estaban en presencia de un momento histórico. Por primera vez, la humanidad tenía una evidencia real y medible de que no estábamos solos. Sin embargo, esa soledad no se había roto como todos esperaban, con la llegada de una nave alienígena, sino a través de una luz tenue y apenas perceptible que emanaba de otra dimensión. La decisión tomada en aquella reunión fue unánime. La información debía permanecer clasificada. No se hizo por malicia ni como parte de un complot global, sino por pura responsabilidad. La humanidad, simplemente, no estaba lista. Un conocimiento de tal magnitud, lanzado al dominio público sin una preparación previa, podría desatar una reacción en cadena impredecible. Hablamos de pánico, guerras religiosas, el colapso de la economía mundial. Antes de contárselo al mundo, necesitaban entender exactamente a qué se enfrentaban. ¿Qué era ese mundo? ¿Cuáles eran sus intenciones, si es que tenía alguna? ¿Era estable esa ventana? ¿Podía algo cruzarla? Había muchísimas más preguntas que respuestas. Se creó un proyecto internacional y ultrasecreto que recibió el mismo nombre en clave: Fantasma. Su objetivo era el estudio exhaustivo de la anomalía. El proyecto incorporó a las mentes más brillantes del planeta: físicos, matemáticos, criptógrafos, lingüistas e incluso filósofos y antropólogos. Todos los telescopios más grandes del mundo, tanto terrestres como espaciales,
fueron conectados en secreto para vigilar ese enigmático sector del cielo. Oficialmente, el proyecto Omega Deep Field fue clausurado debido a problemas técnicos insuperables con el equipo. Los datos, recuperados de la observación del Cronos, fueron incautados y depositados en un archivo de máxima seguridad. Aris Thorne y Evelyn Reed, los descubridores originales, se convirtieron en los principales investigadores científicos del proyecto Fantasma. Sus vidas cambiaron para siempre. Dejaron de ser simples astrónomos. Ahora eran los guardianes del secreto más grande en la historia de la humanidad. Los años transcurrieron. El proyecto Fantasma operaba en el más absoluto silencio, invisible para el resto del mundo. Los científicos lograron avances significativos. Habían aprendido a predecir los breves lapsos en los que la ventana se volvía más transparente. De este modo, consiguieron mapear con mayor detalle la parte visible de la estructura, la cual resultó ser verdaderamente gigantesca, abarcando una región del espacio comparable a varios supercúmulos de galaxias. Confirmaron que esta estructura no formaba parte de nuestro universo, dado que no participaba en su expansión. Era como si hubiera sido dibujada en un telón de fondo, detrás del cual se desarrollaba el drama de nuestro cosmos. Pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Qué era exactamente? ¿Y quién o qué se ocultaba tras aquella señal informativa? Los criptógrafos se devanaban los sesos tratando de descifrar el código fractal, pero todo esfuerzo era en vano. Era como intentar comprender el significado de guerra y paz, teniendo solo una página en un idioma completamente desconocido. Lingüistas y antropólogos construyeron cientos de modelos de una posiblemente otra, intentando anticipar su lógica. Pero todo se reducía a meras conjeturas, a leer la borra del café, una forma de pensamiento que había evolucionado en un universo regido por otras leyes físicas. Podría ser tan ajena a la nuestra, que cualquier contacto resultara, en esencia, imposible. Esta era la más profunda y la más inquietante de todas las soledades posibles. Permanecer ante la ventana de otro mundo, vislumbrar su luz, pero comprender que jamás serías capaz de hacerte oír, y mucho menos de entender a quien se encontraba al otro lado del cristal. Aris Thorne, que ya había cruzado la barrera de los 40, volvía una y otra vez con su mente a aquella noche en el observatorio. Una noche que había partido su vida en un antes y un después. Había logrado el mayor descubrimiento de la historia, pero estaba condenado a guardarlo. Conocía la verdad del cosmos, pero debía vivir prisionero de la mentira. Este secreto se había convertido en una carga insoportable. A veces, pensaba que hubiera sido mucho mejor achacarlo todo a un fallo del equipo y olvidarse del asunto. Pero bastaba con volver a mirar las últimas imágenes del fantasma, su resplandor frío y etéreo, para darse cuenta de que no había podido actuar de otra forma. En la ciencia no hay marcha atrás. El conocimiento, una vez adquirido, no se puede desaprender. Se preguntaba a menudo qué residía al otro lado. ¿Una civilización tan antigua y poderosa que había logrado viajar entre mundos? ¿O era simplemente un fenómeno natural, un juego de luces y sombras en la frontera de dos realidades? Pero, ¿y si lo más aterrador de todo era que ellos sabían de nuestra existencia? Quizás no éramos nosotros observándolos a ellos, sino ellos observándonos a nosotros a través de esa minúscula ventana que se había abierto por accidente. Esta idea era la más escalofriante. La humanidad, con todas sus guerras, ambiciones y su trivial ajetreo, podría ser solo un objeto de estudio para algo inconmensurablemente más antiguo y sabio. Un ratón de laboratorio, inconsciente de que un científico lo observa a través del cristal del terrario. Esta metáfora lo perseguía hasta en sueños. Evelyn Reed, al asumir la dirección del proyecto Fantasma, cargaba con una responsabilidad aún mayor. No solo tenía que coordinar el trabajo científico, sino también interactuar constantemente con representantes de los gobiernos.
Ella fue testigo de cómo el conocimiento sobre el fantasma transformaba a las personas. Algunos lo percibían como una amenaza. La incertidumbre siempre engendra miedo. Exigían el desarrollo de un arma capaz de cerrar la ventana, o, al menos, protegerse de una posible invasión. Otros, por el contrario, veían en el fantasma una fuente de posibilidades ilimitadas. Si era posible filtrarse de un universo a otro, significaba que también se podía transferir energía e información. Esto prometía la solución a todos los problemas de la humanidad: la crisis energética, las enfermedades e incluso la mortalidad. Evelyn tenía que maniobrar entre estos dos extremos, entre la paranoia y la fe ingenua en un milagro. Ella insistía en que su única misión era el estudio. Comprender, no utilizar. Observar, no interferir. Cualquier acción imprudente, cualquier intento de llamar a la ventana, podría desencadenar consecuencias catastróficas e impredecibles. Estaban tratando con fuerzas que trascendían por completo la comprensión humana. La mejor estrategia, por lo tanto, era la máxima cautela. Eran como los primeros humanos que descubrieron el fuego. Podía dar calor y protección, o reducirlo todo a cenizas. Y antes de intentar domarlo, debían observarlo con mucha atención y durante mucho tiempo, desde la distancia. Un día, mientras analizaba la enésima tanda de datos, uno de los jóvenes analistas del proyecto se topó con algo inesperado. En el fondo de la estructura habitual del fantasma, apareció un detalle minúsculo que nunca antes habían registrado. Era un punto oscuro, perfectamente redondo y pequeño. Una mancha. Parecía como si algo estuviera bloqueando una porción de la luz que emanaba de aquel mundo. Al principio, lo descartaron como otro error de procesamiento, otro artefacto. Pero una doble verificación confirmó que la mancha era real. Estaba ahí, y se movía. Lenta, muy lentamente. Era el primer evento dinámico que registraban en todos sus años de monitoreo. Todo lo que habían observado hasta ese momento había sido estático o pulsaba de manera caótica. Esto, en cambio, era un movimiento con dirección. Los científicos del proyecto Fantasma se quedaron en suspenso, mientras los ordenadores calculaban la trayectoria del objeto. Se desplazaba de un nodo de la red luminosa a otro. Su tamaño, según las estimaciones preliminares, era comparable al de nuestro propio sistema solar. ¿Qué era? ¿Una nave? ¿Un planeta? ¿O acaso era alguna forma de vida desplazándose en su propio hábitat? No había respuestas, solo un asombro puro y primitivo. Estaban observando la vida de otro mundo. Eran testigos de un acontecimiento que se desarrollaba en una realidad distinta a la suya. El desplazamiento de la mancha oscura duró varios meses, hasta que se detuvo junto a uno de los nodos más brillantes de la red y sencillamente se desvaneció. Se disolvió, como si nunca hubiera existido. Nadie pudo descifrar su significado, pero aquel evento reforzó una convicción entre los científicos. El fantasma no era un mero patrón hermoso en el cielo. Era un lugar vivo, que respiraba y que estaba en constante cambio. La historia de la mancha oscura se convirtió en otro capítulo clasificado dentro de los archivos del proyecto Fantasma. Para el público en general, el universo seguía siendo el mismo. La gente continuaba con sus vidas, ignorando que los cimientos de su propia realidad ya se habían resquebrajado. Los científicos ajenos al proyecto seguían teorizando sobre la materia y la energía oscuras, intentando explicar las anomalías en el movimiento de las galaxias. Desconocían que, quizás, parte de esas anomalías provenían de un eco gravitacional generado por una vecina membrana universo. Mientras tanto, los filósofos seguían debatiendo sobre el sentido de la existencia, sin imaginar que el concepto de vida en sí mismo era mucho más amplio y diverso de lo que podían concebir. Y en algún lugar, en lo alto de las montañas, en el silencio de un observatorio o en docenas de otros centros secretos por el mundo, un pequeño grupo de personas se mantenía observando la ventana. Eran los primeros emisarios de la humanidad en el multiverso,
observadores silenciosos en el umbral de la infinidad. Su labor era la más crucial y la más solitaria del mundo. Custodiaban un conocimiento que, quizás, un día salvaría a la humanidad, o la destruiría. No lo sabían, simplemente observaban y esperaban. Esperaban a que Fantasma les diera una nueva señal, a que otro rayo de luz se filtrara a través del velo de la realidad, trayendo consigo el secreto de otro mundo. Uno de los dilemas filosóficos más complejos que enfrentaron los participantes del proyecto fue el de la unicidad. Si el multiverso existe, es probable que también exista un número infinito de copias de cada uno de nosotros. En alguna otra dimensión, usted tomó una decisión diferente y su vida siguió otro rumbo. En alguna parte, usted es un héroe, en otra, un villano, e incluso, en alguna ni siquiera llegó a nacer. Esta idea, conocida como la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, socavaba los cimientos mismos de la identidad y del libre albedrío. Si todas las variaciones posibles de los eventos se realizan en universos paralelos, ¿qué valor tiene entonces la elección que hacemos aquí y ahora? Aris Thorn meditó sobre esto durante mucho tiempo, y finalmente llegó a una conclusión muy personal. Incluso si existe un número infinito de copias de él, la única vida que realmente posee es esta. La única realidad en la que puede influir es la suya propia. El conocimiento de otros mundos no devalúa el nuestro. Al contrario, lo hace aún más precioso, porque es nuestro, y la responsabilidad recae solo en nosotros. Esta perspectiva le ayudó a sobrellevar el peso del secreto. Él no era solo un guardián de una verdad oculta, sino el defensor de su mundo. Un defensor contra un conocimiento para el cual su mundo aún no estaba preparado. Quizás esta era su verdadera misión, no abrir la puerta a otra realidad, sino asegurarse de que permaneciera sellada hasta que la humanidad pudiera mirar dentro sin volverse loca por lo que viera. ¿Y qué hay de la fotografía en sí? Esa primera imagen, capturada en el observatorio Cronos, el punto de partida de todo. Estaba guardada en un archivo criogénico especial, aislada de cualquier influencia externa. Se había convertido en una especie de artefacto sagrado, la reliquia de una nueva y secreta fe, cuyos adeptos eran los científicos del proyecto Fantasma. A veces, Evelyn Reed, en momentos de particular duda o agotamiento, descendía al archivo para contemplarla. En esa imagen granulada y monocromática, casi desprovista de detalles, se condensaba toda la potencia y el arcano del universo. Una simple fotografía que contenía en sí el mayor triunfo de la razón humana, y a la vez, su derrota más demoledora frente a la infinitud. Le recordaba cuán frágil es nuestro mundo, lo delgada que es la línea que separa el conocimiento de la locura, el orden del caos, y también que el enigma más profundo del cosmos no reside en lo que hay allá, en galaxias distantes o en otras dimensiones. El enigma fundamental somos nosotros mismos. Nuestra capacidad de asombrarnos, de buscar, de cuestionar y de no temer a las respuestas, por inverosímiles que parezcan. Aquella imagen no era solo una instantánea de otra realidad. Era un espejo donde la humanidad se veía por primera vez tal cual era. Un niño minúsculo y curioso, de pie a la orilla de un insondable océano cósmico. Y ese niño apenas acaba de comenzar su navegación. Con esto, nuestra conferencia llega a su fin. La historia que acabamos de escuchar es, por supuesto, completamente ficticia. A día de hoy, no tenemos pruebas concluyentes de la existencia de otros universos, pero esto no significa, de ninguna manera, que no existan. Las teorías más avanzadas de la física, como la teoría de cuerdas y la teoría inflacionaria, sugieren que el multiverso no es ciencia ficción, sino una consecuencia lógica de las leyes que rigen nuestro propio mundo. Quizás, en este preciso instante, algún astrónomo, parecido a nuestro ficticio Aris Thorn, esté mirando fijamente la pantalla de su monitor y vea algo que no encaja en el panorama habitual del mundo.
Algo que sea la primera señal, el primer saludo, desde el otro lado. La ciencia es un movimiento constante hacia lo desconocido. Cada descubrimiento solo entreabre la puerta hacia misterios aún mayores. Y la idea más emocionante es que los mayores descubrimientos, aquellos capaces de revolucionar toda nuestra concepción de la realidad, aún están por llegar. Esperan su momento, ocultos en las profundidades del cosmos, en las ecuaciones de la pizarra de un físico teórico, o en el brillo accidental de una fotografía de telescopio. Están esperando a que estemos listos para verlos. Y cuando llegue ese día, la humanidad tendrá que responder de nuevo a las preguntas más fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Pero a estas preguntas se sumará una nueva, la más crucial de todas. ¿Estamos solos? ¿En el multiverso? Así, hemos recorrido un camino fascinante, desde una simple anomalía capturada en una imagen hasta una hipótesis que pone en jaque nuestra propia concepción de la realidad. Vimos cómo la búsqueda científica, impulsada por la curiosidad de una sola persona, puede desatar un descubrimiento capaz de sacudir los cimientos de nuestra civilización. La historia del Proyecto Fantasma es, en esencia, un relato de un enigma mayúsculo y una responsabilidad abrumadora. Nos recuerda que el universo es inconmensurablemente más vasto y complejo de lo que jamás podremos imaginar. Y quizá, los milagros más asombrosos no se esconden en estrellas lejanas, sino que están, literalmente, a un paso de nosotros, tras el velo invisible de otra dimensión. Lo que consideramos nuestra única y total realidad podría ser tan solo una página en el libro infinito de la creación. Gracias por haber viajado conmigo hasta el límite de nuestra comprensión. Espero que esta historia les haya dejado mucha materia gris para reflexionar, y que, a pesar de todo, puedan tener un sueño profundo y tranquilo. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas inmersiones en el mundo de la ciencia y el misterio. Dejen un buen me gusta si disfrutaron de este relato. Y ahora, la pregunta clave que quiero plantearles. Si ustedes hubieran estado en el lugar de la doctora Reed y hubieran hecho este descubrimiento, ¿qué habrían hecho? ¿Revelarían la verdad al mundo, arriesgándose a desatar el caos? ¿O guardarían el secreto más grande de la historia, en nombre de la estabilidad de la humanidad? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Buenas noches.